Bueno, antes de empezar a terminar, porque ya quiero ver si podemos ir terminando. Bueno, les comento, le subí el penúltimo tema de tecnología de la información, que es la parte de subtotales, un videito con las actividades, y hoy o mañana más tardar, le voy a estar subiendo el último tema de tecnología de la información, que es medio parecido, que son tablas dinámicas. Voy a hacer lo mismo. Es un poco más largo, así que son dos videitos, y se me hizo largo en realidad la explicación, y vamos a hacer lo mismo, una actividad con un par de ejemplos, ¿sí? Similar a lo que veníamos haciendo con ordenar y filtrar y eso, y validación. Así que medio que con eso cerraríamos la parte por lo menos con actividades. Y después, si tengo tiempo, o si nos seguimos conectando, yo no sé si la semana que viene nos vamos a volver a conectar o no, por lo menos capaz que nos vamos a seguir conectando a modo de consulta. Quiero hacer, si no, un videito que cierre con algunas cosas extra de Excel que no son como para hacer actividades, pero que está bueno que las conozcan porque les pueden ayudar en algunas cosas. Así que eso por un lado. Por otro lado, de esta materia de tecnología de la comunicación, hoy arrancamos y el jueves terminamos con la última unidad. Yo ya le subí apuntes, subo la clase de hoy, le voy a subir una pequeña actividad con lo que tiene que ver con hoy, y después le voy a subir una especie de trabajo práctico integrador, en realidad. No tan trabajo, en realidad es lo mismo que lo que yo en algún momento tomaba como examen a carpeta abierta, que puede englobar mayormente todo esto del último trimestre, pero puede tener que tener en cuenta cosas viejas. Es como un trabajo relacionado a un par de ejercicios de armar una red donde ustedes tengan que establecer determinadas cosas que les voy pidiendo en el trabajo, ¿sí? Es largo en el sentido de que son varias hojas, pero son para ir completando cosas nomás. O sea, no es demasiado lo que ustedes tienen que escribir, sino que tiene mucha de descripción el trabajo y ustedes tienen que responder con respuestas cortitas, ¿sí? Así que seguramente va a ser un trabajito más que nada de investigación de alguna cosa que nos va a quedar de hoy, y lo otro es medio integrador, ¿sí? Serían las últimas dos actividades después de tecnología de la comunicación, por lo menos para los que están al día. Ahí está Celeste. Bueno, así que ahora vamos a arrancar. Hola Cele, Hola, ¿todo bien? sí, sí, Me alegro. Bueno, vamos a arrancar con la última unidad, ¿sí? Con la última unidad de tecnología de la comunicación, de lo que veníamos trabajando. Ya les comparto la pantalla. Y en esta última unidad vamos a ver lo que serían las tecnologías físicas para la comunicación en redes. O sea, básicamente vamos a ver un poco el hardware o los materiales necesarios para tener en cuenta en el armado de las redes, ¿sí? Nosotros normalmente todos los años llegamos a dar esto y después damos un poco de lo que es configuración de un router o alguna cosa de configuración de redes que lamentablemente no vamos a llegar. Así que por lo menos vamos a llegar a dar una noción general de lo que son la parte de los dispositivos relacionados a las redes, ¿sí? Bueno, esto lo podemos dividir a esta unidad, y yo ya les pasé apunte, les dije antes, básicamente en tres partes. La primera parte tiene que ver con los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación estamos hablando de por dónde circula la información. Básicamente tenemos tres tipos, o sea, tenemos dos tipos. Los inalámbricos y los guiados y no guiados, que serían los que son con cable o alámbricos, y los inalámbricos, ¿sí? Los que son a través de un conductor o los que son a través de señales, ¿sí? Y lo mismo después nos va a pasar con los adaptadores de red y por supuesto, de acuerdo al tipo de medio de comunicación que elijamos para nuestra red, van a ser los dispositivos que tengamos. ¿De acuerdo? sí, Bueno, sí, profe. entonces, vamos a dividir como la unidad en tres partes, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ver toda esta por lo menos, ¿sí? Los medios de comunicación básicamente son los canales, los caminos, las vías por los cuales se comunican los datos. Y como les dije, hay Profe, dos... dice Julie
Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Las vi, ahora las Ah, vi. bueno. Y Nair también. Ahí están Nair, Juliana y Mauricio. Hola chicos. Hola, Hola, hola. ¿Todo bien? Buenas. Brian. Bueno, ¿Todo bien? justo nos agarraron arrancando. Les estaba comentando que en esta unidad vamos a ver la parte de las tecnologías físicas de las comunicaciones de redes, o sea, el hardware o los materiales necesarios para el armado de una red. Dentro de esa tecnología vamos a dividir como tres partes. Por un lado, el medio de comunicación, que sería como el canal, si volvemos a la vieja historia de la comunicación entre emisor y receptor, ¿sí? Los adaptadores de red y los dispositivos de red, ¿sí? Todos, por supuesto, están relacionados porque si tenemos una red inalámbrica vamos a tener medios de comunicación no guiados o inalámbricos, vamos a tener adaptadores de red inalámbricos y vamos a tener dispositivos que sean inalámbricos. Y si tenemos medios guiados o medios a través de un cable, por ejemplo, vamos a tener adaptadores de red para cable, dispositivos de conexión o de red para cable, ¿sí? Entonces todo, obviamente, tiene que ver con todo. Es muy difícil dividirlo exactamente. Bueno, dentro de los medios de comunicación, nosotros acá rápidamente hay una clasificación. Están los guiados y los no guiados, que son los que son con un conductor o los que son por ondas. Y dentro de los que son por onda vamos a tener los que transmiten, por un lado, electricidad, que son los más comunes que vamos a ver. Y vamos a tener algo que en algún momento creo que comentamos en la clase pasada, los medios que transmiten luz, que son las fibras ópticas, ¿sí? Y por otro lado de las ondas, donde vamos a tener diferentes tipos de señales de onda. Vamos a arrancar. Bueno, en cuanto a los medios de comunicación, volviendo un poquito para atrás, de lo que son con electricidad, que son los cables, vamos a encontrar dos tipos de cables, ¿sí? Por un lado, los cables de pares trenzados y por otro lado, los cables coaxiales. Los cables de pares trenzados son los que se usan en las topologías estrellas, por lo tanto son los más comunes. Son los que estaban en el laboratorio de la escuela, son el que tienen, por ejemplo, ustedes si tienen una PC de escritorio conectada a un router o a un switch en su casa, son el que tienen, si tienen un módem del cable y un router aparte, interconectando el módem y el router, etc. Los que tienen son cables, pueden ser grises, celeste, negros o amarillos afuera, pero si lo vemos en el extremo, tienen una ficha similar a una ficha de teléfono, como estas, ¿sí? Es un cable de esta forma, que tiene una ficha similar a las del teléfono en los extremos, y esos son los cables que usamos normalmente para la conexión de redes cableadas, sobre todo cuando hablamos de topologías en estrellas, que son, como habíamos dicho previamente, la red más difundida y donde la gran mayoría de las redes del mundo son en estrellas, ¿sí? Bien, estos cables, no sé si se alcanzan a ver bien las fotos, se llaman cables de pares trenzados porque internamente la cubierta, que en este caso está dibujada de color gris o blanco, ¿sí? En cualquiera de los tres ejemplos, tienen en su interior 4 pares de cables, ¿sí? Un par naranja, un par azul, un par verde y un par marrón, que entre los cables del mismo color, blanco naranja, naranja, blanco azul, azul, blanco marrón, marrón, blanco verde, verde, están trenzados entre sí. Están trenzados entre sí porque eso es una forma de evitar las interferencias desde el exterior, ¿sí? Es una forma de evitar que se filtre demasiada interferencia o demasiado ruido en el conductor, ¿sí? Como les dije, es el más utilizado. Internamente, los cables de pares trenzados se dividen en 3 tipos. El más utilizado y el que van a encontrar ustedes en su casa es el cable UTP. O sea, decir cable de pares trenzado o decir cable de UTP, si bien no es exactamente lo mismo, podríamos decir que es lo mismo. Cuando hablamos de cable de UTP, estamos hablando del cable para redes estrellas, ¿sí? Es el que se usa en el 99% de los casos para el cableado interior de redes estrellas. Es un cable que lo único que tiene en el interior de la vaina del cable son los 4 pares de cablecitos trenzados entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, Bueno, Damián, se entiende. el segundo tipo de cable es el cable, es el cable FTP. Perdón, el STP, esto me parece que yo lo puse. Ah, no, está bien. Bueno, este acá, el blindado, tiene un blindaje entre cada una de las parejas de cable o de los pares de cable, y a su vez tiene una malla en el exterior. ¿Sí? El STP. Son cables de mayor calidad y por supuesto más caros. Y este último, el FTP, tiene blindado también del lado de afuera. ¿Sí? Tiene un protector, generalmente de algún material de aluminio, metálico, que también que recubre la parte total. O sea, este recubre individualmente y este recubre la parte de afuera solamente, ¿sí? Generalmente esos tipos de cables se pueden usar para grandes distancias, cuando tengo que hacer un cableado demasiado largo y sobre todo cuando es en el exterior o cuando es por un lugar donde yo tengo motores o algún tipo de cosa que me pueden generar interferencia en los cables, ¿sí? Simplemente se los comento a modo de que existen, pero el cable que van a utilizar, obviamente funcionan de la misma manera, si bien en realidad en uno de estos se usa una ficha distinta, en el caso no me interesa, no lo van a usar. En el caso de cuando hablamos de red de estrella, hablamos de cable UTP, ¿sí? Que es ni más ni menos que este acá, ¿sí? Vamos a entrar bastante en detalle en este cable porque justamente es el que se usa. En este tipo de cable, lo que armamos, tenemos un segmento de cable y por supuesto, como es un pedazo de cable, así como cuando tenemos un prolongador eléctrico tenemos que ponerle alguna ficha a los extremos para conectarlo, acá sucede lo mismo. En el extremo de cada par de cables, ¿sí? En el extremo de cada cable tengo que colocar una ficha RJ45, que son estas fichas de acá, que son fichas iguales a las del teléfono, solamente que si contamos tienen 8 canalcitos, 8 lugares para que entren los 8 cables que forman el cable UTP. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. si yo tengo una red en estrella, como en el ejemplo de este acá, que era el ejemplo que habíamos visto antes, compuesto por 5 máquinas, y tengo un nodo central, yo voy a tener un cable para cada una de las 5 máquinas, por lo tanto voy a tener 5 segmentos de cable y voy a necesitar 10 conectores RJ45, ¿de acuerdo? 2 por cada segmento de cable. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bien. Sí, Si sí. yo si esta red tendría que tener una conexión a internet que la tengo que conectar a un router, voy a necesitar otro nuevo segmento de cable que vaya desde el nodo central hasta el router. ¿Ok? Sería en ese caso 6 segmentos de cable, 12 conectores. ¿Sí? Siempre son 2 conectores por cable, uno en cada punta. Este año nosotros no lo vamos a poder hacer, cuando estábamos en la escuela lo hacíamos, tratar de colocarle las fichas al cable, ¿sí? Esas fichas, para el armado de los conectores, las fichas, si yo la veo, tienen 8 canales donde van los 8 cables, ¿sí? Y esos cables van de a pares. Un par va entre el conector 1 y el 2, otro par va, fíjense, entre el 3 y el 6, otro par va entre el 4 y el 5, otro par va entre el 7 y el 8. Y existen 2 normas, o sea, 2 órdenes de colores con los cuales se arman esos cables. O sea, no es que yo agarro y pongo los cables en el orden que yo quiero adentro, sino que tengo que seguir por norma un orden específico, ¿sí? Y existen 2 normas. Una usa en el primer par, en el que va entre el 1 y el 2, ¿sí? El par verde. Después, en el par que va entre el 3 y el 6, usa los naranja, ¿ven? El tercero es naranja, el 6 es naranja. En el par que va entre el 4 y el 5, el azul. Y en el par que va entre el 7 y el 8, el marrón, ¿sí? Y en la segunda norma, ¿sí? Lo que se intercambian de lugar son los 2 naranjas con los 2 verdes. Están cambiados de lugar. Los marrones y los azules siguen iguales.
En redes LAN comunes como las que podemos tener en nuestra casa de 100 megabits por segundo, en la realidad, si yo corto los cables azules y marrones, la red funciona igual mientras los verdes y los naranjas estén en su lugar. El cable azul y marrón en las redes de 100 megabits por segundo no se usa para nada. Lo importante son los cables verde y los naranjas, ¿sí? Pines 1, 2, 3 y 6. Que es lo que tenemos acá, ¿ves? 1, 2 acá, en este lado está de 3 y 6 el verde, y si empiezo al revés, en la A, en la 568A, el naranja está entre el 3 y el 6, y en la B está entre el 1 y el 2. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué semejante quilombo? Bueno, existen dos normas porque básicamente existen dos formas, en realidad hay más, pero básicamente y normalmente hay dos formas de armar cables, o dos tipos de cables diferentes que yo puedo necesitar armar con este tipo de cable, ¿sí? Dos segmentos de cable diferentes que yo quiero armar. En el primero de ellos, y el más común de todos, y el que corresponde al 99% de los casos, es un cable, como habíamos visto en el ejemplo anterior, para conectar una PC a un nodo central o conectar nodos centrales entre sí. En ese cable, lo que se hace es, se arma en los dos extremos el mismo orden de cable. O sea, si empecé armando en un extremo la 568B, que es la que empezaba con los naranjas, del otro lado, en la otra punta del cable, hago lo mismo. ¿Por qué? Porque todas las computadoras transmiten por el cable 1 y 2 y reciben por el cable 3 y 6. Pero los dispositivos centrales, para que no tengamos que invertir los cables, lo hacen al revés. Reciben por el 1 y el 2 y retransmiten por el 3 y el 6. ¿Sí? Vuelvo a repetir, son los naranjas y los verdes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama un cable recto. Un cable recto es cuando tenemos que conectar un dispositivo, un nodo, a un nodo central. O dos nodos centrales entre sí. ¿Se comprende? Sí. Lo que no logro comprender es por qué están los azules y los marrones si no sirven para nada. Porque están pensados Igual me lo para... dijiste, pero... Siempre cuando se desarrollan este tipo de cosas se piensa a futuro. Y en realidad sí se usan en redes, en las redes de 1000 megabits por segundo sí se usan, ¿sí? Claro, Se usan sí. como cables dobles. E incluso en algunos casos lo que hacen es, si se te rompió un cable de red o algo y ya tenés dos pasados, podés usar los pines, los cables azules y marrones como para armar una segunda ficha con el mismo cable. No es lo ideal, pero sirve para salir del paso. En otros casos, usan por ejemplo los cables azules para pasar telefonía, por ejemplo. Vuelvo a reinsistir, no es lo ideal, pero se puede hacer. Pero siempre es porque esas cosas están pensadas a futuro, ¿sí? Sí. Que sí se puedan usar. Bueno, después, este gráfico no está del todo bien. No le presten atención a los marrones y los azules. Me acabo de dar cuenta que el gráfico no está del todo bien. Los marrones tendrían que seguir derecho en realidad. Olvídense de los marrones y los azules. Lo que sí pasa porque les dije que no se usan, lo que sí pasa es que cuando hay una forma de conectar dos computadoras entre sí mediante un cable directamente sin necesitar un nodo central. Obviamente solo dos computadoras, porque un cable tiene dos puntas. Entonces, si yo tengo dos compus, ¿sí? Que tienen placa de red, obviamente, yo las puedo interconectar una con otra directamente a través de un cable. Después tengo que hacer unas configuraciones, pero no importa. La cuestión es que en ese caso, el cable tiene que en ese caso, el cable tiene que cruzar los cables naranja y los verdes. ¿Por qué? Porque como les dije antes, todas las computadoras transmiten por el pin 1 y 2 y reciben por el 3 y el 6. Entonces, si yo pusiera este cable de la izquierda acá para conectar dos computadoras, la computadora A transmitiría por el 1 y el 2 y la B también, entonces la información se chocaría y nunca habría información en los pines 3 y 6, o sea, es como que se estarían mandando información chocándose y nunca ninguna de las dos recibiría nada. Por eso, en este caso, para poder conectar dos computadoras directamente, hay que invertir el orden de los cables
naranja y verde. El pin 1 y 2, de un lado, el pin que de un lado es 1 y 2, del otro lado pasa a ser 3 y 6, y el pin que era 3 y 6, del otro lado pasa a ser 1 y 2. ¿Sí? Bueno, esto todo resulta más interesante si lo podríamos probar, si lo podríamos ver en el aula, lo cual lamentablemente nosotros no podemos. ¿Sí? Bien, siguiente tema. Bueno, acá estaban los ejemplos del tipo de cómo se conecta, para qué serviría cada uno de los cables. ¿Sí? Bueno, el segundo tipo de cable que vamos a ver, y lo vamos a ver muchísimo más por arriba, es el cable coaxil. ¿Dónde vieron alguna vez cable coaxil o coaxial? Todos deben tener en la casa. Parece el de televisor, pero no sé. Exactamente. Es una variante igual al del televisor, no exactamente igual en sus características, pero es muy, muy, muy similar, mismo tipo de cable que el que llega del cable video o incluso del que baja de la antena de DirecTV. El cable, en este caso el cable coaxil, a diferencia del otro cable que tenía cuatro conectores, ¿sí? O sea, 8 cables, que en realidad usábamos 4, 2 para transmitir y 2 para recibir. Acá solamente tenemos 2 cables. Uno es el conductor que está en el centro, que generalmente suele ser de cobre, una aleación de cobre. Después está recubierto por un aislante que es como un plástico. Después tiene una malla de cable que rodea lo anterior, y afuera está tapado por una goma, obviamente, un plástico. Acá tengo un solo par de cable que envía y recibe. Como habíamos visto en las redes bus, este es el típico cable que se usa o se usaba más que nada en las redes bus. Yo tengo un solo cable que pasa por toda la computadora, y recordemos que ya habíamos dicho que solamente una puede transmitir al mismo tiempo, así que cuando una pone la información en el canal, la información fluye directamente entre los 2 conductores que tenemos. Recordemos que siempre tienen que ser de a 2 cuando yo transmito algo. La electricidad no funciona con un solo cable. Siempre en la electricidad tenemos 2 cables. Acá pasa lo mismo, tenemos que tener un neutro, una tierra y un cable de transmisión. ¿De acuerdo? Por eso siempre es de a 2 eso. Por ahí no tienen tanto por qué saberlo, porque ustedes no están en electromecánica, pero siempre lo que es electricidad tiene que viajar de a pares, digamos, de cables, ¿sí? Sí, sí, profe. Bueno, en una red, entonces, este es el típico cable que se usaba en las redes bus, o sea, el que permitía unir todas estas computadoras entre sí. En los extremos del cable coaxil, así como antes se usaba un conector RJ45, acá se usa un conector BNC, que es el que une el cable que le da una conexión. Esa conexión es parecida a la que pueden encontrar atrás del televisor. En el caso del tele generalmente es con rosca, o en el de DirecTV también suele ser con una rosquita atrás del router, si tienen el router de Gigaret también. Eso es un conector BNC, generalmente se llama. En el caso de las en el caso de una red con 5 computadoras como tenemos dibujada acá, nosotros tenemos 4 segmentos de cable que son los amarillos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, al extremo de Sí, cada sí. cable va un cuadradito que es el conector BNC, que en este caso son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básicamente 2 por cable. ¿Se entiende? Claro. Porque Después, tiene que tener una entrada y una salida. exacto, porque el cable tiene 2 puntas y cada punta tiene que ir conectada a algo. Sí. Después tenemos el conector T, que es el que hace la división del cable que pasa, ¿sí?, a la entrada que va a la compu, que acá podríamos verlo como una T también, ¿sí? Podría haberla pintado otro color, no me di Sí. cuenta. Sí. Bueno, ese No conector tanto. T vamos a necesitar uno por compu. En este caso,
Puse 4, eran 5. Error mío. Son 5 conectores T, no 4. Uno para esta, 2, 3, 4 y 5. Uno por compu, ¿sí? Mala mía, mal escrito acá. Son 5 conectores T. Si agregara una sexta computadora, serían 6 conectores T y ya necesitaríamos 5 segmentos de cable y 10 conectores de los BNC anteriores. Y por último, en los extremos de los cables que habíamos hablado cuando hablamos de redes bus, tiene que haber algo que termine la señal, que la limpie del canal cuando la señal llega al final, y son los terminadores. Los terminadores se parecen a un conector BNC, solamente que en el extremo no sale un cable, sino que tienen una resistencia que lo que hace es consumir la electricidad que llega hasta ahí. Es como si fuera un foquito, pero que en realidad no prende luz. ¿Sí? Lo que hace es consume la electricidad que llega hasta ahí. ¿De acuerdo? Esto más que nada es como para que tengan una idea, pero ustedes redes VAS no van a ver. Toda la vida van a ver, o por lo menos por ahora, lo que van a ver y se van a seguir viendo son redes estrella con cables UTP y conectores RJ45. Bueno. Esperen, me quedó una duda con el último. Sí. Quedó una duda con el último que dijiste, lo que va a los extremos. ¿Eso con la resistencia consume la electricidad y la vuelve a usar para otra cosa o solamente la consume? Acá está. No, porque lo que hacía esto, recuerden que esto era, cuando esta computadora acá, para ver si puedo poner el... Ajá. Cuando esta, vamos a poner pluma, a ver si puedo. Cuando esta computadora acá, le quiere mandar información a esta, ¿sí? Ajá. Lo que hace es pone la información en el canal. La electricidad es como el agua. Cuando vos metés agua por este canal, lo que hace se va a desparramar. Una parte va a venir por este lado y la otra parte va a venir por este lado. Cada computadora sabrá si le corresponde. Acá cuando llegue acá también se va a dividir, ¿no? Y en cada una se va a dividir. ¿Cómo le va a poner agua, profe? Chico cortocircuito. Buena acotación. Bueno, la cuestión es que cuando llega al final, lo que llegó al final se tiene que consumir, si no como que se está cargando de electricidad, ¿me explicó? Porque esto va a seguir fluyendo, o sea, una parte de la electricidad la va a tomar cada una de las computadoras, los datos, pero sí o sí va a llegar a todos lados, entonces cuando llegue al final, lo que tiene que hacer es consumirla. Pero no hace, o sea, lo único que hace es lo consume para limpiar el canal. Sí, ¿Entendés? perfecto. Ahí entendí. Bien, buenísimo. Bueno, sigamos con esto. Bueno, el siguiente tipo de medio de comunicación es la fibra óptica. Y de esto le voy a explicar más o menos de qué se trata, pero de este sí les voy a dar un pequeño trabajito como para que ustedes vean, investiguen los tipos, porque no da para extenderlo demasiado, ¿sí? La fibra óptica, básicamente, es como si fuera un cable, pero en vez de ser de metal, es de vidrio o de un material plástico muy transparente, ¿sí? Muy puro, que en lugar de transmitir electricidad, lo que transmite es luz. Y te dice, ¿cómo transmite luz? Bueno, creo que, no sé si se los comenté a ustedes o hablé con los de cuarto, los que tienen algún arbolito de Navidad o los típicos adornos, esos que tienen los pelitos que en la punta brillan. Ah, ¿Alguien lo tiene? sí, a nosotros Bueno, eso es fibra óptica, de muy baja calidad o de pésima calidad. En ese caso, pensado para ver luz, digamos. En el caso de la fibra óptica, no transmite luz visible, transmite luz infrarroja, generalmente. Y lo que tiene, la propiedad que tiene, es que no deja escapar la luz ese material. A ver si me aguantan un toque, a ver si puedo. Denme un segundito, ya vengo. Ok. Yo sigo Se marchó. la clase, gente, no hay drama. A ver, ¿cómo Bueno, era, la Mauri? fibra óptica va por abajo de los mares y por eso no la podemos ver y es súper enorme. Ah, eso lo habíamos hablado con De ustedes. verdad. Sí.
Ya no me acuerdo si lo hablé con ustedes o con los demás. Sí, hicimos tantas preguntas sobre esos cables grandotes que iban por los Sí, lados. y que Ah, vos ok. dijiste que Bueno, de eso viajaban se de trata. continente a continente y eso. No sé si esto acá se va a ver. Bueno, yo no sé si se alcanza a Yo te ver. seguí la clase, profe. Esto es física, no es redes, ¿no? Pero si se fijan, cuando yo meto la virome al agua, parece que donde cambia entre el agua y el aire, la virome se quiebra. ¿Lo ven? Sí, se nota. Sí, Bueno, eso se llama Sí. índice de refracción. Todos los materiales reflejan la luz de una manera tal, cuando la luz cambia entre un medio y el otro, en este caso aire y agua, la luz tiene un índice en cómo rebota en esa superficie de separación, en ese límite de separación. Bueno, la fibra óptica o el material de la fibra óptica tiene un índice de refracción tan alto que en lugar de que el agua traspase como desde el aire, perdón, la luz traspase como desde el aire traspasa a el agua, lo que hace es la rebota para adentro. ¿Sí? Tiene un índice de refracción tan alto que es como si yo tengo un tubo, como si yo tengo un tubito, y mando un haz de luz que va a rebotar, que va a llegar a un borde, porque la luz, no importa qué tan perfecta la meta por la punta, va a tocar en un borde y va a rebotar adentro, ¿sí? Y por eso también la puedo enrollar. Si ustedes se fijan en los pelitos esos, de los arbolitos, del adorno eso, no importa si ustedes lo doblan o está recto, la luz en la punta sale igual, y lo que entró es por la otra punta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, sí, profe, se entendió. el principio de funcionamiento es eso, el índice de refracción. Lo que hace es un material que tiene un índice de refracción tan alto que lo que hace es que no deja escapar la electricidad, la mantiene ahí adentro. La fibra óptica casi no tiene pérdidas de electricidad, no, perdón, la luz. La fibra óptica casi no tiene pérdida, prácticamente tiene cero pérdida y cero posibilidad de interferencia. El único lugar donde pierde algo de información puede ser en los extremos donde se arman conectores, porque ahí es donde cambia el medio de vuelta un poco. La luz que va dentro de la fibra óptica puede ser generada por un LED, por un diodo LED, que LED es una sigla que significa diodo emisor de luz, como el que tienen, por ejemplo, en el extremo del control remoto, o incluso el que tienen en la pantalla del monitor, o el LED que ilumina el encendido de la notebook, etc. O un láser, que el láser también es una sigla. Un láser es una emisión de luz más potente, más coherente, y que esto es parte de lo que les voy a hacer buscar después, ahora como otro trabajito para esto, ¿sí? La idea es que lo de la fibra óptica lo investiguen un poquito más ustedes, y como para que tengan una idea, ¿sí? De todas maneras, es muy difícil que ustedes vayan a trabajar o a ver en forma directa fibra óptica, al menos por ahora. Quizá dentro de pocos años sea mucho más común. Hoy sigue siendo costosa, y en la Argentina por lo menos sigue siendo usada para troncales de internet, por ejemplo, y no para redes hogareñas, que sí sucede en algunas partes de Europa. ¿Sí? En algunas partes de Europa, en lugar de llegarle un cable a la casa, le llega una fibra óptica con internet. Mucho más rápido. Y bueno, y ya habíamos hablado también de las fibras ópticas subterráneas, que eran las que tenían que ver con, submarinas o transoceánicas, que eran las que unían las comunicaciones de los diferentes continentes y que estaban tiradas, que eran grandes manojos de fibra muy grandes, con muchas fibras cada uno, que unían todos los continentes y permitían que, básicamente, el funcionamiento, entre otras cosas, y fundamentalmente de Internet. Bueno, y por último, cuando se corte nos conectamos si quieren 5 minutitos más, si es que no terminamos. Por último, existen los medios de comunicación, y hoy cada vez están más en uso, los medios de comunicación inalámbricos, ¿sí? Que básicamente se basan en la transmisión de ondas a través del ambiente. El más común o más conocido que pueden tener ustedes en la casa es el Wi-Fi, que básicamente, en el caso de la casa y en el caso de un Wi-Fi, se va a transmitir entre un router o un dispositivo, un punto de acceso que dé señal Wi-Fi,
y un teléfono, una notebook que pueda, a través de otra antena, siempre esto es con antena, no hay otra forma, para emitir Wi-Fi necesito una antena, para recibirlo necesito una antena, se transmite a través de antenas por el ambiente directamente al ras de la tierra, digamos, entre los dispositivos en forma directa. En el caso de la señal de Wi-Fi no necesitamos ver directamente el dispositivo, sino que las señales de Wi-Fi atraviesan un poco las paredes, cuanto más paredes y más cosas tengamos entre medio, más débil, pero no necesitamos tener una vista directa entre las dos puntas, ¿sí? Son más lentas, menos seguras o con más probabilidad de falla, pero para las cortas distancias en las que se usan, son las más efectivas. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo de ustedes ha usado señales Wi-Fi sin incluso, obviamente, conocerlas. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar que se corte esto y explico lo último, lo de microondas, reconectándonos aunque sea 5 o 10 minutitos, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, yo tengo algo que no sé si es bien el tema, pero tiene que ver con las redes Wi-Fi, que por qué se han estado cortando tanto estos días, si es algo que ver con transmisiones, con fibras, Ahora, con qué. bueno, después de que volvamos del corte, un corte y una pausa y una publicidad, después que volvamos del corte, explico lo que ha pasado. ¿Sí? Bueno, dale. Lo voy a cortar directamente yo. Bueno. Lo corto directamente yo y reinicio, ¿sí? Bueno. Corta comercial. Perfecto.